Buenas noches, yo soy Iris Morales y voy a presentar la exposición virtual de la actividad 2 de estructuras. El primer tema son los criterios de continuidad en las estructuras. Para que una estructura pueda funcionar adecuadamente y pueda soportar las cargas que sean impuestas, deberá seguir ciertos criterios para asegurar su aprovechamiento completo. Los siguientes son simplicidad, que habla sobre elementos complejos aumentan los riesgos. Precisamente, mientras más simple sea una estructura, mucho más fácil será calcular y podremos prevenir riesgos de que hubiera un accidente. Si hablamos de cosas más complejas, probablemente recurrirán con soluciones un poco más atrevidas y pudiéramos no ser capaces de calcular cómo podría esto resultar en caso de un accidente. Después tenemos la simetría, la cual habla de que una estructura adecuada en todos los sentidos garantizará la estabilidad tanto de la estructura como de un todo. En el ejemplo que he colocado aquí, el edificio es muy simétrico, ya que exactamente lo que vemos de un lado está del otro, entonces esto lo vuelve mucho más estable y mucho más seguro a que si tuviéramos un volado aquí o si tuviéramos alguna otra característica. Y finalmente tenemos la rigidez, que también es una capacidad de la que hablaré después, pero es una que tienen los elementos de las estructuras de aguantar esfuerzos sin perder su forma, lo cual quiere decir que si ésta se quebrara o algo así, no sería alguna cosa rígida. En los elementos estructurales tenemos diferentes tipos de losas y yo les voy a comentar sobre las siguientes. La primera son las losas aligeradas, o que también se conocen como de vigueta y bovedilla. Estas son bastante populares en la zona, ya que no somos una zona donde haya sismos, entonces estas son un poco menos resistentes que las otras losas que voy a explicar, pero son al mismo tiempo soportan las cargas que se necesite. Son compuestas de la vigueta, que es esta que atraviesa el claro. Esta vigueta puede ser de varios materiales y lo recomendable es que no sea más grande de 9 metros de largo, ya que sería exponerse un poco y ya no sería tan resistente a reservarse un poquito menos. Y tenemos la bovedilla, que es esta de aquí, que se coloca entre las viguetas para terminar de formar la losa. Es una losa bastante económica, es básicamente una prefabricada, ya que se trae a la obra, no se hace ahí, se instala muy fácil. Y aunque no soporta mucho peso, es resistente y no sería la mejor opción para, como dije, lugares donde habrá muchas vibraciones, o inclusive si va a ser un lugar como una discoteca donde va a haber mucho ruido, pues tampoco sería lo ideal, ya que vas a estar sintiendo este movimiento constantemente. Después tenemos las losas macizas, que estas son un poco más elaboradas, son un poco más costosas, pero soportan mucho más peso que si habláramos de una losa aligerada. Estas se hacen en la obra y son de concreto en su mayoría, y es un proceso en el que se pone el concreto y se debe esperar los 28 días en los que este fragúe y llegue a su máxima resistencia, por lo cual podría ser más costoso tanto en dinero como en tiempo, ya que debes esperar a que esté completamente, y también se instalan con el cimbrado abajo. Por ello es una opción un poco más costosa que la primera. Después tenemos las losas nervadas o reticulares, que son estas mismas, que son compuestas por vigas en ambos sentidos, no solo en una como la pasada que vimos. Por ello reciben su nombre, ya que forman una retícula. La ventaja de estas es que son de gran rigidez y las vuelven un poquito más ligeras, ya que se les hace una sustracción aquí abajo, lo cual quita el peso de ese material extra. Son muy adaptables al proyecto y se pueden colocar en grandes claros sin ningún problema. Luego tenemos las losas prefabricadas, que son hechas como las losas macizas. El concreto se debe fraguar los 28 días y ya es cuando se puede usar, pero estas no se producen en la obra, lo cual si tú las traes a tu proyecto ya va a ser mucho más rápido, no tienes que esperar, solo las instalas y ya está prácticamente listo. Después tenemos las losas de acero o los acero, que son estas losas compuestas de láminas de acero, que son también recomendadas para claros muy grandes. Son un poco más ligeras, pero también son muy usadas en el uso industrial. Se instalan fácil, básicamente solo se coloca la placa. Son una opción un poco más costosa a comparación de las pasadas, y se perciben obviamente porque aquí están las placas que se pueden ver desde el techo
y se transmiten el calor, son muy térmicas, entonces vas a sentir eso reflejado. Y finalmente tenemos las losas de vigueta de alma abierta, que son prácticamente lo mismo que una losa de vigueta y bovedilla, solo que al final la vigueta tiene esta forma como de una abertura, por ello alma abierta. Y la diferencia entre esas dos, aparte de la forma, es que aquí se le debe colocar una capa de concreto para que ésta selle completamente, pero pues sí tendrás que esperar los 28 días a que fragüe. Después el siguiente elemento estructural son las vigas, que son estas formas horizontales que transfieren las cargas a lo largo del espacio hasta los elementos verticales, que serían las columnas. Tenemos que mientras más alta sea, tiene que ser más alto que de ancho, para que así garantice que sea menor la probabilidad de que se fleche. También puede ser de varios materiales como acero, hormigón, concreto, madera inclusive. Así que hay mucho de qué elegir dependiendo de la carga. Después están los muros de carga, que como lo dice su nombre, deben soportar la carga impuesta. Para que un muro sea de carga no debe tener puertas ni ventanas. Pueden ser de diversos materiales, pero no de alguno que es muy frágil, como la tabla roca. Todos lo conocemos, se rompe muy fácil. Entonces probablemente si ves un muro de esos no es de carga. Y lo mejor para un edificio es que haya el mismo número de muros de carga hacia un lado y hacia el otro. O sea, prácticamente algo cuadrado sería lo más seguro, pero pues se va a ir adaptando, claro, al proyecto. También puede ser de varios materiales, como se ven aquí en las fotos. El siguiente son las columnas, que son estos elementos estructurales verticales. Soportan cargas axiales de comprensión en sus extremos. Como se puede ver aquí, están al lado de los muros. Dependiendo de su material, será el volumen que ocupen de espacio. Una columna de concreto probablemente sea mucho más gruesa a que si decidiéramos una columna de acero, pero pues también se deben considerar aspectos como precio y el modelo y el diseño básicamente del edificio. Las columnas que sean más cortas podrían colapsar por aplastamiento y las columnas que sean largas y esbeltas podrían sufrir de pandeo prácticamente porque son muy esbeltas. Existen 3 tipos de columnas. Tenemos la columna esquinera, que como lo dice su nombre está en la esquina, la columna excéntrica, que está entre las esquineras, y la columna del centro, que también está en el centro. Después tenemos materiales enlosados en los elementos estructurales. Pueden usarse muchos materiales. Se puede usar el concreto, el acero, el hormigón, mampostería, los prefabricados, que precisamente la mayoría son de concreto u hormigón. También es muy usada la madera, no tanto en México, pero sí en el mundo. También es un material muy resistente, aunque no se crea. Luego tenemos condiciones de equilibrio estático, lo cual básicamente solo sigue una regla en la que las fuerzas y momentos externos deben ser balanceados y equivalentes a cero. Como tenemos en este ejemplo, que dice que todo lo que baja tiene que subir, tenemos esta forma rectangular que está puesta sobre estos 2 triángulos que pues deben ser capaces de soportar el mismo peso que esto sea, lo cual nos va a dar 0. Después tenemos fuerza sobre un objeto o cuerpo, que precisamente va a ser un cuerpo en este ejemplo, y sobre él se están recibiendo las fuerzas. La primera va a ser el peso, que es una fuerza que siempre nos dirige al centro de la Tierra. En este caso va a ser el peso del Señor, que no lo conocemos, pero pues es el peso lo que lo está manteniendo en el piso. Y después la fuerza normal, que es una fuerza perpendicular que sucede cuando un objeto es pegado a la superficie, que será su pie con el que está tocando constantemente el piso. Y tendremos la fricción, que es la fuerza de roce o fricción que se opone al movimiento del objeto o cuerpo, lo cual es lo que lo continúa y lo hace seguir avanzando. Claro, también tenemos que considerar que está la gravedad aquí, que es un factor muy importante, que es la que nos mantiene en el suelo. Después tenemos las leyes de Newton, que probablemente todas las conocemos. La primera es la ley de la inercia, que dice que un objeto originalmente en reposo tiende a permanecer en ese estado a menos que sea sometido a una fuerza externa. Aquí tenemos el ejemplo del balón de fútbol, que estaba en reposo hasta que el futbolista llega, lo patea y provoca una fuerza.
Después tenemos la ley del movimiento, que habla sobre un objeto que sobre el que actúa una fuerza no balanceada experimentará una aceleración que tiene la misma dirección que la fuerza que recibió y una magnitud directamente proporcional. En este ejemplo tenemos el carro y tenemos el hombre. El carro probablemente está avanzando, se detuvo por X razón y el señor está haciendo una fuerza sobre el carro que va a ser proporcional. Obviamente, si este hombre empuja el carro no va a salir volando, sino que va a ser proporcional a la fuerza que está impulsando el hombre, que probablemente no sea mucha, ya que un carro es muy pesado y no va a ser tan fácil para él moverlo. Tenemos finalmente la ley de acción y reacción, la cual dice que fuerzas mutuas de acción y reacción entre dos objetos son iguales, opuestas y colineales. O sea, básicamente si chocan van a moverse en sentidos opuestos. Después tenemos la importancia de la estabilidad de las estructuras. Es muy importante ya que es la base. Una estructura debe ser estable y para lograrlo se compone de algunos términos que están aquí enlistados. El primero será la durabilidad, que es el tiempo que puede estar un objeto sin doblarse. Probablemente un objeto que sufra un pandeo o que se fleche no será la definición exacta de que sea durable, y más bien tal vez sea dúctil si es que no se rompe. La ductibilidad es la propiedad de los materiales mediante la cual se puede deformar pero no se rompe. Como en el siguiente ejemplo, este material está siendo doblado pero realmente no se está rompiendo, lo cual lo va a hacer resistente pero no de larga durabilidad. Al igual en esta columna, estas vigas se rompieron, estas varillas no se rompieron pero se doblaron. También tenemos la eficiencia, que está hecha para soportar las cargas establecidas. Esto es muy importante, ya que lo que buscamos siempre es que la estructura sea eficiente y que no sufra ningún daño. Y luego, por último, tenemos el término de la redundancia, que es muy importante, ya que habla sobre elementos que probablemente no son necesarios para la estructura. Si lo quitamos no se va a caer, pero si hubiera algún fallo o algún accidente, algún desastre natural, estos podrían ayudar a que la estructura no se caiga. Un ejemplo son como las torres eléctricas, colocan estos triángulos que realmente si los quitamos la estructura probablemente no se caería, pero si hubiera un accidente van a hacer que sea mucho más difícil de tirar y mucho más difícil de que suceda algo malo. Mientras más redundante sea un edificio es mucho más seguro, aunque tampoco obviamente no hay que pasarse.